A continuación, presentamos a Rosemary Espinosa Candia, de la Universidad de Concepción, a Natalie Ruiz Cornejo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a Raquel Abella López, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes nos expondrán la ponencia llamada Panorama del Patrimonio Bibliográfico en Chile, propuestas de caracterización y estrategias de abordaje. Un aplauso, por favor. Hola, muy buen día. Bueno, es un placer para nosotras estar acá presentando y hablando de este tema en complemento con lo que han hablado nuestras tres colegas acerca del patrimonio bibliográfico en Chile. Bueno, yo me desempeño en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica, así que bueno, tenemos ejemplos además de todo lo que va a ir ilustrado, tiene que ver con las tres instituciones que estamos conversando en este minuto y que tenemos como, digamos, como lo que nos convoca a las tres en conjunto es que participamos en la Comisión de Patrimonio Bibliográfico de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Bueno, aquí un pequeño paneo acerca del contenido que vamos a ir tratando. Yo voy a tratar el punto 1 y 2, que son el acercamiento a un marco regulatorio y la Comisión de Patrimonio Bibliográfico. Bueno, respecto del marco regulatorio, bueno, ya hemos conversado previamente con las colegas que tenemos un pequeño o gran problema, ¿no?, en cuanto a qué es el patrimonio bibliográfico. Bueno, efectivamente, el concepto de patrimonio siempre va a ser mutante. Tiene que ver con respecto a las comunidades. Bueno, creo que también lo hablábamos un poco en la mesa de ayer en la tarde, ¿no? Como que la cultura obviamente siempre va a tener una impronta en qué es el patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontramos frente a una de las tipologías que en el fondo son más abundantes. Ya lo han comentado las colegas, se puede encontrar de manera transversal, no solamente en las bibliotecas, sino también en los archivos y en los museos, ¿no? Entonces, y por supuesto está dentro del patrimonio mueble. La política recientemente incorporó a las bibliotecas dentro de esta política nacional transversal y hasta entonces no estaban incorporadas las bibliotecas, ¿ya? Que las bibliotecas obviamente sí que son bienes inmuebles, pero nosotras nos vamos a centrar en este patrimonio mueble, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos que tiene una importancia histórica y cultural muy relevante, pero sin embargo muchas veces nos pasa desapercibido precisamente porque no son obras de mucha consulta, pero bueno, también nos encontramos con que tenemos personas muy especializadas que pueden venir a buscar precisamente esos elementos bibliográficos, porque no tenemos que olvidar que el patrimonio inmaterial está tremendamente presente en estas colecciones, ¿no? Bueno, y desde ahí, desde las políticas públicas, se han generado una serie de deficiencias, creemos, desde la gestión, la identificación y la accesibilidad, ¿no? Así que, bueno, sabemos que esto puede repercutir de manera negativa en su conservación a futuro, porque lo que tenemos que hacer con el patrimonio es conservarlo para esta y para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, en la medida en la que demos a conocer a este patrimonio, así vamos a poder conocer todos la importancia que tiene a nivel cultural, histórico, patrimonial, y esta correcta difusión también nos va a ayudar a poder generar políticas, digamos, más institucionales incluso, para que nos permitan este conocimiento para las futuras generaciones, ¿no? Bueno, la Comisión de Patrimonio Bibliográfico, que pertenece a la política de la lectura, el libro y las bibliotecas, es una herramienta que articula de manera conjunta las acciones. Esto es un poco complejo, ¿ya? Porque tienen que ver como varios entes en relación a esta política. Está el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, pero también tenemos, por ejemplo, otras herramientas como la política de educación patrimonial, ¿no? Entonces, sabemos que es algo bastante complejo como articular todos estos entes para, digamos, que todos tengamos el foco en la conservación del patrimonio bibliográfico y bueno, obviamente también
nos tenemos que alinear institucionalmente y en conjunto con la sociedad civil para fomentar esta lectura como herramienta de adquisición de conocimientos y aprendizajes, ¿no? Esto es muy importante porque, en el fondo, si nos dedicamos a ser instituciones custodialistas, ahí vamos a perder esa parte, ¿no?, de transmisión a la comunidad, que muchas veces es lo que nos da la importancia de relevar estas colecciones a nivel investigativo y que se pueda acceder a esos conocimientos, ¿no? Entonces, dentro de esta política, la Comisión de Patrimonio Bibliográfico tiene como misión promover la investigación, identificación, preservación, difusión y el acceso al patrimonio bibliográfico y, de esta manera, generar, como en todos estos actores en conjunto, generar un impacto positivo para su caracterización y, de esta manera, potenciemos el patrimonio bibliográfico. Bueno, esta política, que es una política pública, reconoce esta importancia del acceso a la lectura y el libro como un derecho de todos y todas, ¿ya? Esto es bien importante porque creo que es bastante como el norte, ¿no?, que nos debe dirigir a que, en el fondo, la lectura, en el fondo, es un factor esencial en la formación integral de las personas. Y quiero incidir en esto porque, efectivamente, si nos mantenemos siendo tremendamente custodialistas y no, esto hay que protegerlo y hay que conservarlo y que nadie lo toque, efectivamente no estamos dando la difusión ni estamos permitiendo el acceso a la lectura, que va en contra de estas políticas públicas, ¿no? Por eso quería incidir un poco en esto. Respecto del nacimiento de esta política, nace en 2016 y busca mejorar estos indicadores asociados a la lectura. Y, bueno, nuestro marco de trabajo, en el fondo, que es el que vamos a ver a continuación, bueno, tenemos 3 objetivos como específicos dentro de la Comisión de Patrimonio Bibliográfico, y uno de ellos es aportar a las definiciones de la Ley de Patrimonio y sus instrumentos asociados, del que ya hemos hablado un poquito al final de la presentación anterior, fomentar la profesionalización sobre patrimonio bibliográfico, generar instancias en las que se difunda y promover sus buenas prácticas, ¿cierto?, y promover y difundir este patrimonio bibliográfico. Entonces, bueno, hay varios agentes de los que ya hemos hablado. Bueno, dentro del SERPAT, que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, donde yo me desempeño, que pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, claro, como ya les comentaba, engloba diferentes instituciones y en todas ellas podemos encontrar patrimonio bibliográfico. Así que, bueno, principalmente asociamos el acopio muchas veces a las bibliotecas y dejamos de lado estos otros lugares de acopio y de resguardo. Entonces, queríamos como levantar un poco esta información para que no se pierda que puede estar en otros lugares. Y, bueno, también obviamente puede estar en manos de otro tipo de instituciones. Ya hemos hablado del caso de la Universidad de Chile, las colegas pertenecen a otras 2 universidades, ¿cierto? Pero también puede estar en manos de particulares, ¿ya? En este sentido, hemos intentado hacer una serie de esfuerzos desde la Comisión de Patrimonio Bibliográfico para poder contar con un catastro de patrimonio bibliográfico a nivel nacional. Creemos que esto nos aportaría mucho a saber qué es lo que nosotros consideramos como patrimonio bibliográfico y dónde se encuentra, para también que aquellos investigadores y aquellas personas que les interese conocerlo puedan tener esa accesibilidad que de otra manera puede ser muy difícil, ¿cierto? Estamos un poco al debe si nos comparamos con otros países que ya esto lo tienen tremendamente puesto en marcha y son políticas de continuidad. Sabemos que tiene una serie de recursos asociados y con eso esa es nuestra piedra de tope muchas veces, pero bueno, seguimos llamando puertas e insistiendo en que creemos que esto es lo que deberíamos lograr, ¿no? Generar algo de manera transversal. Y bueno, aquí vamos a problematizar un poquito el concepto del libro antiguo, que obviamente no es un concepto unívoco, ¿no? Para hacer un corte, en el ámbito bibliotecológico se considera que abarca hasta 1801, pero bueno, esto también es relativo, ¿no? Ahí destaco, por ejemplo, el caso de Francia, que se considera a partir de 1811, porque ellos empezaron a hacer la bibliografía de la France el año anterior, ¿no? Entonces ahí como que tienen una serie de mayor facilidad para saber qué se publicó a partir de ese año. También tenemos problemas en cuanto a la materialidad y a la confección. Hay personas incluso que consideran que los manuscritos no deberían estar incluidos,
cosa con la que personalmente no estoy de acuerdo. Los manuscritos son terriblemente únicos, excepcionales, y debemos considerarlos también parte del patrimonio bibliográfico, que no debemos olvidar que también es parte del patrimonio documental, y muchas veces nos encontramos con que esas diferencias entre patrimonio bibliográfico y documental también son un poco difíciles de decir hasta aquí comienza el patrimonio bibliográfico y aquí el documental, ¿no? Así que, bueno, también incidir en que hay un periodo de la imprenta manual en el que, al menos en algunas partes de la confección del libro, hay elementos en los que son artesanales, sobre todo el papel. Ya el papel artesanal cambia mucho en cuanto a su confección y también a su conservación, ¿cierto? Así que, bueno, el libro ya industrializado, en el fondo, ya surge hacia el año 1800, y ahí nos cambian mucho también las condiciones de preservación de ese papel, ¿no? Y, bueno, sabemos que la legislación que está en la actualidad vigente, que es la Ley de Monumentos Nacionales, fue promulgada en 1970, no se refiere específicamente a qué se considera patrimonio bibliográfico y qué se considera documental, ¿ya? Entonces, creemos que ahí hay una falencia también con la que nosotras y nosotros, como toda la comisión en su conjunto, hemos tratado de incluir este elemento para así poder tener como un marco general y regulatorio y después poder, en base a eso, generar políticas específicas sobre su tratamiento, ¿ya? Así que, bueno, les voy a dejar entonces ahora con Rosemary para que continúe con la presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, para continuar en la presentación, desde el día de ayer nosotros hicimos una breve encuesta a los asistentes de biblioteca, considerando que aquí está gran parte de los profesionales que trabajan o podrían trabajar con patrimonio bibliográfico. Cada uno de nosotros en biblioteca, ya sea universitaria o especializadas, a veces nos encontramos con libros que decimos esto tiene que ser patrimonial o esto es importante, ya sea porque lo escribió algún autor nacional o porque es muy antiguo, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecer que contestaron la encuesta a hartas personas. Nos sirve también para nosotros mostrar que todos consideramos que el patrimonio es una cosa muy distinta. Bueno, se ve pequeño ahí, pero se destacan algunos conceptos. Contestaron 138 personas, o en realidad fueron 138 respuestas, donde lo más común era encontrar libros antiguos. Historia, preservación, documentos históricos. Eso es llamativo igual, porque cuando hablamos de una política nacional del libro y la lectura, no estamos hablando solamente de documentos o de libros, entonces se mezclan estas dos cosas. ¿Cuál es el filo entre estamos trabajando con libros o estamos trabajando con documentos de archivo? También cosas importantes como libros con historia, memoria colectiva, conservación, claro, todo lo que ello conlleva el trabajo con este tipo de materiales. Registro cultural, hay que resguardar, colecciones, impresos, primeras obras, tesoros nacionales, tesoros archivísticos, etc. Esto fue un breve catastro de lo que nosotros como profesionales que trabajamos en bibliotecas o que estamos ligados a esta área considera como patrimonio bibliográfico. El problema está, y tal como lo dijeron también en la presentación anterior, es que en realidad esto puede ser un significado que cambia de una institución a otra, de una década a otra, y lo que nosotros consideramos aún más complicado es que actualmente en la Política Nacional del Libro y la Lectura y las bibliotecas se incluyen definiciones de lo que es el patrimonio bibliográfico. Esto no es inventado por nosotros, sino que está en las definiciones. Y dentro de ellas aparece el hecho de que es un conjunto de documentos manuscritos, impresos o digitales de carácter público o privado que responden a la actividad creadora del hombre y a las de un individuo o comunidad donde se le atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados. El patrimonio bibliográfico es variable. Me
mediante un proceso inicial de afirmación de su nueva condición a través de la atribución actual de valores, funciones, significaciones y sentidos. Luego se agrega una oración que incorpora todas las actividades y objetivos que tienen que relacionarse con las actividades que debemos realizar para el patrimonio bibliográfico, ya sea identificar, conservar, registrar y también ponerlo en acceso para la propia comunidad y que sepan qué es lo que estamos conservando en las distintas bibliotecas. Luego agrega, forman parte del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas y sus colecciones. La bibliografía nacional, pero esto es lo más raro. Las películas cinematográficas, discos, fotografías, producciones audiovisuales en cualquier soporte y formato de creación. ¿Y por qué esto es debatible? Porque las políticas nacionales no se realizan solo con bibliotecarios, sino que se realizan con encuestas y participación ciudadana. De hecho, es muy probable que alguno de ustedes en algún momento haya participado en alguna comisión, ya sea de género, de libro, de bibliotecas o trabajo con editoriales, etcétera. Y yo creo que por eso también, o creemos que también por eso, es tan variopinta la definición, porque incluye hartas cosas cuando solo debería ser relativo al patrimonio bibliográfico. Entonces, llegamos a un tema que es lo más difícil de tratar probablemente y que se liga bastante con el tema de conservación y tratamiento, que es el problema de las materialidades. ¿Qué es lo que es patrimonio bibliográfico? Y con esto no queremos decir que vamos a considerar patrimonio bibliográfico solamente lo que está impreso. Sin embargo, creo que lo más frecuente encontrar en nuestras bibliotecas es que nos encontremos con libros impresos que puedan datar, no sé, desde 1500, 1400, incluso 1470, hasta lo de 1830. Es más común encontrar eso que encontrar en Chile libros manuscritos, que sí existen también. El tema es que el problema es cómo los tratamos, en realidad. ¿Cómo tratamos? Porque no es lo mismo tratar un libro del siglo XV y un libro del siglo XVIII. Otro tipo de papel, otro tipo de impresión. Algunos también incorporan algún tipo de gráfica interesante que se pueda estudiar desde el mundo de las artes, como también desde el mundo de las bibliotecas o la investigación histórica. Entonces, aquí hay un problema de definiciones polisémicas, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en libro antiguo para mí puede ser algo que se escribió hace 100 años, que puede ser que en sus bibliotecas lo más probable es que hayan. Para otras personas, libro antiguo es algo que solamente está en el siglo XVII, XVI, pero en España un libro antiguo va a ser probablemente algo del siglo VII, VIII, IX, X, dependiendo de todas las cosas que vayan, o dependiendo del espacio geográfico donde nosotros estemos ubicados, como también de la tradición cultural que tenga nuestra cultura. Y, por otro lado, tenemos que acercarnos al estudio como de la teorización de la historia del libro, lamentablemente. Lamentablemente porque en realidad los conceptos se basan en fechas que son también una definición simplemente como categórica. Por ejemplo, el incunable, que va hasta enero, o se considera incunable hasta enero de 1501, y luego posincunable 20 años después, cuando podemos saber que también hay distintos tipos de producciones en distintos países que son exactamente lo mismo, pero en realidad es un tema de marco temporal. Hay distintas subcategorías y otro tema, la imprenta en Chile llega muy posterior a todo lo que llegó en América. En México, por ejemplo, esta llega en el siglo XVI, 1500 y algo, y acá llega cerca de 1811, 1812, y hace poco supimos que los primeros incunables en Chile eran de 1776, en una imprenta que no sabemos de quién era, pero sabemos más o menos lo que se produjo, ¿no? Hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento. Con esto no quiero decir que los libros que se hayan realizado más actual no sean considerados especiales, pero sí están. El tema es que en la política nacional y probablemente en nuestras bibliotecas no están categorizados de la misma forma. Una cosa son libros antiguos, otra cosa son colecciones especiales, y son debates que están en la actualidad.
Aspectos que debemos considerar cuando trabajamos con libros patrimoniales y libros antiguos es que tenemos distintos tipos de características que nos deberían hacer al menos alarmar y decir esto debería ser tratado de una manera distinta. Primero, el tipo de material en el que están impresos, libros curiosos y raros que probablemente en sus instituciones tengan, libros pequeños, libros de faltriquera, también pueden suceder, manuales de algún tipo de profesión en el siglo XVI, XVII, XVIII, diferentes estados de emisiones, si es que fue realizado por imprenta manual o no, como también encuadernaciones. Hoy en día se conoce un poco más la diferencia en cada encuadernación, de dónde proviene, la tipografía que se realiza, los editores. Y esto no se realiza solo en realidad, porque es difícil que alguien en bibliotecas, considerando que tenemos falencias de capacitación, en estas áreas es más fácil trabajar en equipos con gente de arte, con gente del área de la encuadernación o con gente de distintos oficios para poder conocer cuáles son las características que tienen. Además debemos considerar los ex libris, los vestigios, ya lo habían comentado también las colegas del Archivo Bello. Y bueno, yo diría un poquito más allá, ¿no? Como ornamentos, algún tipo de descripción o marca de impresión, etc. Y también el valor económico. A veces es súper común también que estos libros queden como fuera del acceso o del conocimiento porque sabemos que es algo importante, pero como es tan importante, está encerrado. Entonces, hay que empezar a conocer, describir, identificar para luego también difundirlo, porque en realidad no nos sirve de nada tener algo. No somos bibliotecas, o sea, somos bibliotecas, no somos coleccionistas, ¿no? Entonces hay que superar esa barrera. Y por otro lado, considerar que también como estamos suscritos a esta política nacional, como bibliotecas tenemos que o debemos identificar, proteger, conservar de la mejor forma. Y para ello, como comisión, hemos destacado algunos aspectos o propuestas como de mejora en distintas áreas y que las va a hablar Natalie. Muchas gracias a todos y todas por venir, por estar acá. Les voy a comentar un poco sobre estas propuestas que son más generales, digámoslo así, pero que son muy atingentes para que cada uno pueda tener algunas ideas de cómo aplicarlas dentro de su gestión y dentro de sus instituciones. Dentro de estas buenas prácticas está la gestión y desarrollo de colecciones, que nosotros consideramos como la identificación de este tipo de material, que ahí también está la catalogación, con detalles, ciertos campos que vamos a ver más adelante, para poder identificar muy bien este tipo de material, que nuevamente no es necesariamente solo el libro antiguo, sino que también libros especiales, libros raros, primeras ediciones de autores nacionales. Todo esto está, todas estas ideas, buenas prácticas, están dentro de lo que es la gestión del patrimonio bibliográfico. También está el tema del registro fotográfico, pensando en que si nosotros no tenemos el presupuesto, por ejemplo, para hacer digitalización de este material, sí, por último, sacarle una fotografía para evitar el tema del tráfico ilícito, porque también sabemos que hay robos dentro de este tipo de material. Entonces, desde ahí poder identificarlo y no solo apoyarnos con una catalogación, sino que también con una fotografía. También ver el tema de la valoración y valorización de nuestro material. No es lo mismo saber el tema, cuánto vale un libro que nosotros tenemos dentro de nuestras colecciones, sino también valorarlo a través de la puesta en valor de este material. No solamente porque es una primera edición, no solamente porque es un libro antiguo en sí, por la fecha de impresión de este material, sino que por la circunstancia o circulación que ha tenido este material. Cada marginalia, cada ex libris que tiene este material lo hace único y reemplazable. Entonces, desde ahí podemos trabajar también las valoraciones y también las adquisiciones. Si hay alguna institución que sí tiene el dinero para poder adquirir y desarrollar su colección, bueno, tener en cuenta todo este tipo de contenido para poder tomar las mejores decisiones y hacer una mejor gestión.
También está la creación de políticas. Dentro de la gestión de este tipo de material es muy importante poder apoyarnos con la creación de políticas, ya sea con una política de conservación, con una política de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Que estamos todos en toda esta presentación y en la anterior también estamos diciendo acerquemos este material a la gente, pero ¿cómo lo podemos hacer? No es solo dejarlo libre dentro de las estanterías o no solamente pasarle este tipo de material, sino que ver cómo nosotros creamos un servicio al usuario. ¿Cómo dejamos entrar a esta persona? Quizás identificándose, quizás con alguna carta que apoye la investigación de esta persona, quizás decirle, bueno, cuando usted tenga este libro a mano, por favor, no lo abra completamente, no tenga lápiz de pasta cerca para tomar sus apuntes, porque a veces pasa que se emocionan un poco y se les olvida cuál está el límite del tema. También la fotografía sin flash, o sea, hay un montón de detalles que nosotros podemos ver también. Si va a tomar este libro, lo va a tomar con las manos limpias y secas, lo va a tomar con guantes. Todo este tipo de detalles que nosotros podemos aplicar cuando hablamos del servicio, entonces lo podemos ver acá en estas políticas. La política de donación, ¿qué acepto, qué no acepto? ¿Acepto un libro que viene en pésimas condiciones, con hongo, deteriorado? Pucha, si yo trabajo con una restauradora, quizás sí podría hacerlo, si no, ¿en qué condiciones? ¿Cómo tomo esta decisión? ¿Cómo tomo la decisión del descarte? ¿Podré descartar algún libro que sea antiguo? ¿Tengo esa conciencia? Bueno, a través de estas políticas podemos llegar a ciertas directrices. También el tema de la preservación digital. Recién nosotros estamos viendo el tema del patrimonio bibliográfico, el tema de la gestión, el tema de la digitalización, pero todavía nos falta pensar en la preservación digital para después. Entonces, desde ahí también pensar siempre que existen este tipo de políticas que nosotros debiésemos tener en torno a este tipo de colección. Respecto al tema del desarrollo de perfiles profesionales, con conocimiento sobre preservación, dentro de la Escuela de Bibliotecología no digo que salgan expertos porque también estamos abordando el tema de la interdisciplinariedad. O sea, ojalá apoyarnos con expertos de diferentes áreas para hacer trabajos mejores, pero sí que los alumnos de bibliotecología tengan ciertas nociones sobre conservación preventiva, sobre restauración, sobre patrimonio bibliográfico, los derechos de patrimonio asociado al patrimonio. El tema de los recursos económicos, o sea, estamos haciendo todo este trabajo, pero también tenemos que pensar en el tema de los recursos económicos y la creación de proyectos. Hay instituciones que sí pueden tener el acceso económico para poder hacer sus propias digitalizaciones, su propia gestión, pero hay algunos que no. ¿Cómo esa persona que está a cargo de un fondo o de una colección patrimonial, cómo puede acceder a tener más recursos? Dentro de esto, también para el tema de la gestión de los recursos económicos, yo invito a los profesionales a hablar también sobre la difusión y de la valoración. Porque si yo no difundo, si yo no visibilizo mi colección, entonces voy a tener menos posibilidad de acceder a ciertos proyectos. Si la gente no sabe qué tipo de colección tengo, no voy a tener ese apoyo, quizás de instituciones públicas o privadas, para poder desarrollar aún mejor o ganarme más proyectos. Desde ahí también es súper importante, y claro, todo va de la mano. O sea, si yo no sé identificarlos, si yo no tengo esa valoración de mi colección, ¿cómo voy a visibilizarlos? Pero desde ahí es todo un círculo. También está el tema de la infraestructura óptima para la conservación del material físico, del material bibliográfico. ¿Qué materiales tengo o cuáles materiales o cuáles... de qué puedo disponer yo para poder mantener mis colecciones en las mejores condiciones. La otra vez fui a una biblioteca pequeña y ellos estaban preocupados porque no tenían nada para poder trabajar con el tema de la temperatura y la humedad. Sin embargo, otro experto les había dicho que pusieran un ventilador y que tuvieran las puertas abiertas. Y eso estaban haciendo. Y eso yo lo encontré maravilloso porque al final... A veces uno dice, bueno, no tengo el presupuesto, pero hay otras opciones para poder ayudarse, para poder tener y cuidar sus colecciones. El tema de la digitalización del material para resguardar el soporte. También invitarlos a
hay ciertos proyectos nacionales e internacionales para poder hacer el tema de la digitalización, de poder cambiar este tipo de servicio, no solamente apoyarse en el servicio físico, sino también apoyarse en un servicio digital. Así también podemos disponer de investigación, podemos propiciar la investigación no solamente en los límites nacionales. Me quiero detener un poco en la descripción, porque cuando nosotros hablamos de la catalogación o de la identificación y para poder hacer la valoración y valorización de nuestro material, es importante también conocer el tema del uso y desarrollo de algunos campos especiales. Están las reglas. Apoyémonos en las reglas para destacar algunos campos o metadatos que son relevantes de identificar. Las angloamericanas, ISBD, DSRM, las que ustedes gusten para poder utilizarlas y apoyarse en la identificación. ¿A qué campos me refiero? Nosotros ya sabemos cuáles son los campos básicos del material, sin embargo, por ejemplo, en el campo de la descripción es importante tomarnos un tiempo para poder detallar el tema de la descripción física de la fórmula colacional, en donde el formato, las asignaturas, la cantidad de hojas o páginas que pueda tener un libro, sobre todo un libro antiguo, es importante porque así yo puedo diferenciar el libro que tengo con el que tiene otra institución. Yo puedo ver si me faltan partes de mi libro antiguo a través de esa comparación. Existe la mentalidad de que si un libro fue impreso en el 1700, fue 100 copias, ya, son todos iguales. No, no son todos iguales porque a veces hay error del fabricante. Entonces, desde ahí yo puedo diferenciarme con este libro a través de la investigación del campo de descripción y también el campo de notas. Yo puedo diferenciar y puedo hacer una valoración de mi material a través de esto. Y aquí me quiero detener un poco con el tema del campo de notas, porque sabemos que no todos tenemos el tiempo para hacer esta diferenciación, no todos tenemos los conocimientos o no tenemos los expertos a manos para realizarlo. Pero sí quiero dejarles como la idea de que en algún momento, si pueden empezar con ciertas colecciones más pequeñas a empezar a hacer este ejercicio, es súper valorado y valorable poder realizarlo. ¿A qué me refiero con el campo de notas? Por ejemplo, la marca de agua, la marca de agua que está dentro del papel, la marca del impresor, que nos puede diferenciar mucho con algunas copias que puedan tener en otras bibliotecas. Desde ahí también poder realizar bases de datos. Existen en Europa bases de datos del impresor. En México ya desarrollaron una. Nosotros en Chile no tenemos ninguna. Entonces, desde ahí tenemos muchas ideas o proyectos que podemos desarrollar. También está el tipo de encuadernación, si es original o no, el estado de la conservación o si el texto es iluminado. O sea, todas esas notas nos van a servir para diferenciarnos. Pero existen unas notas mejor aún para poder desarrollar, y es que van a individualizar y hacer su libro único y reemplazable si ustedes empiezan a buscar dentro de esas notas y las destacan, como la nota de intervención humana. Sí, un momento. Las de intervención humana, porque al final eso hace que la circulación, yo pueda estudiar la circulación de ese libro, desde una institución, desde un país, incluso, y lo más importante, desde un particular. Entonces, desde ahí están los ex libris, los ex dono, las marcas de fuego, o sea, un montón de detalles que podríamos ver. Acá tengo el ejemplo de una ficha bibliográfica que realizamos en la UC. Cada libro antiguo que nosotros trabajamos tiene una copia de esto, un desarrollo para poder diferenciar, y se nota la diferencia porque hay copias que tienen más características que otras solamente por los ex libris. Voy a avanzar rapidito, pero hablarles de la capacitación. Es importante que nosotros como profesionales vayamos aprendiendo estos detalles para poder trabajar nuestro patrimonio bibliográfico y realizar una mejor gestión. Les recomiendo, más allá de los talleres de conservación y preservación, porque sí podemos hacer trabajo interdisciplinario, sí hacer socios estratégicos a nivel nacional e internacional. Decirles, Argentina y México están desarrollando mucho más esto y los colegas tienen muy buena voluntad. Desde ahí hacer redes de contacto.
Bueno, este es un ejemplo de un taller de conservación preventiva que hicimos con la Comisión de Patrimonio Bibliográfico y con el apoyo de la política del libro. Esperamos que se realicen más talleres como estos que son abiertos a toda la comunidad, a todos los profesionales, porque nuestro ímpetu es que todos podamos aprender y estandarizar los conocimientos para fomentar la gestión de este tipo de patrimonio. El tema de la conservación y preservación, las colegas anteriores ya detallaron algunos ejemplos de cómo trabajar esto. Sí comentarles que, nuevamente, tener ojo con los planes de contingencia por una inundación, por un tema de fuego, usar técnicas y materiales para evitar el daño al material, el tema de materiales libres de ácido, el tema de apoyarse con la digitalización, el tema de la manipulación. Comentarles sobre la difusión y acceso. Consideramos que es muy importante el tema de la difusión y el acceso porque esta es la puesta en valor de lo que es el patrimonio bibliográfico. ¿Cómo fomentamos la investigación? ¿Cómo hacemos que la gente se acerque a nosotros y a nuestras colecciones a través de la difusión? Porque si ellos no saben lo que tenemos, ¿cómo van a saber? ¿O cómo se van a acercar? ¿Cómo nosotros vamos a difundir? El tema de crear instancias de encuentro. Aquí nos invito a que podamos hacer encuentros de especialistas del rubro. Faltan en Chile más encuentros sobre patrimonio bibliográfico. Podemos crear encuentro nacional. ¿Por qué no hacer un congreso? En Latinoamérica hay congresos sobre patrimonio bibliográfico, pero en Chile no tenemos. También educar a la ciudadanía sobre el valor del patrimonio bibliográfico, la vinculación del material desde la escolaridad hasta los investigadores, y esto es disponer nuestro material para que sí las comunidades lo puedan ver, lo puedan tocar dentro de un estándar, obviamente, pero sí acercarlos un poco más y que no todo sea teórico, y incentivar la participación social y visibilizar los acervos bibliográficos intencionando la descentralización, y aquí es nuevamente, lo que queremos proponer es que se haga un catastro a nivel nacional sobre este tipo de colecciones. Así, un investigador no tiene que buscar en diferentes catálogos de instituciones públicas y privadas para poder saber qué es lo que hay de patrimonio bibliográfico en Chile, sino que a través de un solo canal poder saber dónde están, en qué condiciones están. Solo decirles que identificar, valorar, organizar, proteger, preservar, visibilizar y socializar, un montón de tareas que tenemos de enfrente, es el desafío de nuestro patrimonio bibliográfico en Chile. Muchas gracias. Le agradecemos a Rosemary, Natalie y Raquel por su interesante análisis sobre patrimonio bibliográfico en Chile. Ahora tenemos tiempo para solo una pregunta, porque el tiempo está muy corto. Allá al fondo. Lamentablemente no estamos muy atrasados. Muchas gracias, Olga. Muy interesante su exposición. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo realizan la valorización de estos objetos? Considerando no solo los aspectos, por ejemplo, de si es primera edición, sino que también sumando aspectos como si tiene notas o si tiene firmas que pueden subir el valor. Bueno, el tema de la valorización, como bien lo comentaba Natalie, tiene que ver con la tasación. La tasación siempre se hace de los materiales bibliográficos, al igual que prácticamente de todo lo que es comercializable, en razón de el valor que tiene en el mercado, ¿no? Entonces, primero hay que dar como un paneo general de, ya tengo esta obra, ¿dónde la están vendiendo? Hay varios lugares de compra, está Iberlibro. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden como ir viendo más o menos como los precios que tienen. Obvio, hay que mirar qué edición es, porque hay libros que tienen muchas ediciones, incluso reediciones. Mucho ojo, por supuesto, con los facsímiles, porque muchas veces podemos encontrar, no sé, por ejemplo, las obras de Gustave Doré,
están tremendamente reproducidas en materiales nuevos, ¿ya? Entonces ahí tener mucho ojo porque los facsímiles, claro, muchas veces nos pueden engañar, pero si vamos con ojo y miramos la materialidad y nos damos cuenta de que el papel ya no es el que debería ser, ahí tenemos que tener mucho ojo. Hay temas como, por ejemplo, el que ha incidido Natalie en la encuadernación. Si la encuadernación es original, la obra va a tener un valor superior que cuando no tiene la encuadernación original. Entonces, también hay que tener mucho ojo en el tipo de intervenciones que se hacen, porque también le podemos estar bajando el valor sin el valor de mercado, me refiero, no al valor de uso y otra serie de valores que van asociados al patrimonio, ¿no? Entonces, lo primero es ver el valor de mercado que tiene y después las marcas. Por ejemplo, si tenemos un libro que efectivamente tiene un ex libris o una anotación manuscrita de que perteneció a tal persona o que fue usado por una persona importante, obviamente eso le va a aumentar su valor. Entonces, todo, incido en esto, en el patrimonio bibliográfico se hace caso a caso. Las cajas de conservación se hacen caso a caso, le hacemos caja o mejor le hacemos otro tipo de embalaje, en fin. Nosotros por eso queríamos presentar esta charla, porque creemos que en cuanto al patrimonio bibliográfico hay un desconocimiento, entonces como que solamente instalar el tema creo que ya es súper importante para que sigamos concienciándonos de lo importante que es como tener todas estas aristas de las que hemos dado un pequeño paneo a nivel general de lo que generamos en la comisión. Bien, agradecemos nuevamente a Natalie y Raquel y a Rosemary.